¿Cómo está usted? Entiendo que está en Bélgica, ¿verdad? Con frío, acá ya empezó el frío. Empezó el frío, ¿no? Empezó el frío. Yo no soy hombre muy de frío, soy de tierra caliente. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lleva el frío un hombre de tierra caliente? Bueno, acá había un clima bastante bueno hasta hace poco, ¿no? El verano. El verano. El verano es muy hermoso en Europa, no es tan caluroso aquí en Bélgica, aunque unos días sí hubo un calor terrible, pero 3-4 días. Pero bueno, son países con las 4 estaciones, y en realidad a mí me gusta, ¿no? Bien. Pero obviamente ya cuando empieza a hacer frío, ahorita ha llovido todo el día, pues sí es un poco más duro, ¿no? Baja el rendimiento. Estamos en comunicación con el presidente presidente mandato cumplido de Ecuador, Rafael Correa, y esta introducción de su paradero tiene este aspecto que usted comentaba, el gusto, digamos, de estar en un lugar donde uno se siente cómodo, pero por otro lado tiene una cosa incómoda, que es que usted está impedido de volver a su país, entre otras razones por lo que se ha dado en llamar el lawfare, con una serie de acusaciones. Justamente ayer, 30 de septiembre, se cumplieron 9 años de aquel intento de golpe de Estado que desde aquí, desde esta latitud, lo hemos seguido por televisión, pero usted lo vivió en carne propia, incluso siendo secuestrado por fuerzas de seguridad. Y una de las causas que le impiden a usted, en principio, volver a su país es una situación muy exótica, que habiendo sido víctima de un intento de golpe de Estado, hoy lo acusan a usted, digamos, por ese episodio, entre otros. ¿Cómo está observando y cómo está llevando esta situación de ser víctima directa de lo que se conoce como guerra jurídica en América Latina? Bueno, déjame precisar algunas cosas. Yo quiero decirte que yo entregué el mandato, decidí no presentarme, yo tenía 2/3 de la Asamblea Nacional, podía hacer la reforma constitucional que quisiera. Hicimos una reforma para permitir reelección, candidatura, presentarse como candidato indefinidamente, pero hice una transitoria para prohibir que yo me pueda presentar, porque alguien podía creer que era la reforma para beneficiarme. Sí. Entonces yo entregué el mandato el 24 de mayo del 2017, salí con 70% de popularidad, sin ni siquiera una infracción de tránsito, pero desde que hubo la ruptura con el traidor que tenemos de presidente, en octubre ya lo anunció en Perú, ¿no?, que pronto veríamos a un expresidente tras las rejas. Por ejemplo, el caso Balda, este señor Balda ya en noviembre mandaba un Twitter 2017 diciendo que en pocos meses la Interpol tendrá una alerta roja contra mí, y empezaban a lloverme juicios. Tengo en este momento 28 juicios, 29, pero puede ser penales, unos 25 más civiles, administrativos, con multas de Contraloría, de cosas tan ridículas como mala utilización de los aviones presidenciales, porque debieron ser solo para mí, y yo los prestaba para los ministros de Estado, para el canciller, etc. A cosas como secuestros, sobornos, y el 30F, me acaban de poner, hay unos 15 y 16 juicios por el 30F en que todos me involucran, obviamente a mí, y prácticamente me acusan de haber ordenado disparar contra mí mismo, ¿no? Claro. No vamos a poder ocultar la verdad, ¿no? Eso tan solo te demuestra hasta qué punto llega la osadía de esta gente, con los empoderados que se sienten. Y otra cosa que dicen en mi patria, ¿no? Que el anticorreísmo realmente descerebra, porque eso no es solamente maldad, es brutalidad, esto es torpeza. Correa, ¿qué rol juega el Poder Judicial en este intento de restauración conservadora que hubo en la región? Hablo en pasado porque aparentemente empieza a corregirse, pero hasta no hace mucho parecía que la restauración conservadora era muy potente en América Latina. ¿Y qué rol jugó el Poder Judicial en ese proceso? Mira, la estrategia que se está aplicando en toda América Latina no es casualidad, es algo muy bien preparado, con muchos años de anticipación. No se puede, atrás está la CIA y la embajada que todos conocemos, y no se puede negar que es gente inteligente y paciente. Entonces nos infiltraron muy bien en los sistemas judiciales, fiscales preparados en Estados Unidos, que han trabajado muy de cerca con la DEA. Por ejemplo, la fiscal actual en Ecuador, que es una mujer perversa, ¿no?, solo está ahí para perseguir, ella trabajaba con la DEA. Escuelas judiciales financiadas por los Estados Unidos, becas de nuestros jueces, de nuestros fiscales a Estados Unidos, encuentros, las visas para 5 años, ¿no?, como favores. Entonces se han ido infiltrando los sistemas judiciales, pero también otro factor importante, no es lo mismo un juez sin presión política inmediata que un juez al que todos los días los titulares le dicen cómo dictar sentencia, y si no lo hace de esa forma, se entierran en vida. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una importante reforma judicial. Yo no conozco a un juez de la Corte Superior, pero los medios
implantaron la idea de que yo había puesto a dedo a todos los jueces, ¿no? Cuando fue el concurso de merecimiento, yo no conozco a uno. Entonces ahora argumentan, pero son los mismos jueces que usted dejó. Sí, una cosa es un juez actuando independientemente, otra cosa es un juez bajo una terrible presión política y mediática, por supuesto. Un juez realmente honesto tiene que jugarse hasta la vida por cumplir con su deber, pero ya no pidamos tanto de la gran mayoría de jueces latinoamericanos. Entonces, esta estrategia regional, que se llama lawfare, guerra jurídica, que consiste en hundir con juicios al adversario político porque no le pueden ganar en las urnas, lo han aplicado a Cristina. Cristina no está presa porque fue senador. Lo han aplicado a Lula, lo han aplicado a mi vicepresidente, va a cumplir 2 años preso mañana, el 2 de octubre, lo metieron preso sin una sola prueba. Le cambiaron la medida cautelar sin ningún argumento. Tenía prohibición de salir del país, de la noche a la mañana le pusieron prisión preventiva para obligarlo a abandonar la vicepresidencia y robarse la vicepresidencia de la República. Y obviamente también contra mí, ¿no? Esta estrategia, que es regional, que ha sido con mucho tiempo preparada, estudiada, se basa en 2 pilares fundamentales. Los medios de comunicación, que te dictan la sentencia en los titulares, no se dictan ya en los tribunales, y la cooptación de la justicia. Entonces, con ese linchamiento mediático y con esa cooptación de la justicia, te repletan de juicio, ¿no? Y con eso no solo roban la libertad de la gente, el prestigio, la reputación, en el caso de Lula, su libertad, sino te roban la democracia, porque si Lula no hubiera estado preso, y hubiera podido competir para presidente, el presidente de Brasil sería Lula da Silva y no Bolsonaro. El presidente, estamos hablando con el presidente de mandato cumplido, Rafael Correa. Usted hacía referencia que detrás de esta guerra jurídica del lawfare hay estructuras extranjeras, puntualmente estadounidenses, ¿no? Mencionaba la CIA, mencionaba que se armó con mucha paciencia. Una de las referencias históricas de los gobiernos latinoamericanos en relación a Estados Unidos tenía que ver con Cuba, es decir, Estados Unidos evaluaba la relación que iba a tener con un país y con un gobierno a partir de la posición que el gobierno tomaba en relación a Cuba. Hoy ese rol lo ocupa Venezuela, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, evalúa qué tipo de relación va a tener con un país respecto a qué posición toma ese país con relación a Venezuela. ¿Cómo está observando la posición que está mostrando quien probablemente sea el próximo presidente de la Argentina, Alberto Fernández? Para no dejarle la evaluación solamente a Estados Unidos, ¿cómo lo evalúa usted? Digamos, teniendo en cuenta que es sin duda uno de los temas más relevantes de América Latina, ¿no? Bueno, Alberto es una gran esperanza, ¿no? Más aún con Cristina como vicepresidente, que vuelva a Argentina la política del bien común, una política soberana, una política digna, una política en función de la patria grande, no en función de los mercados grandes. Son 2 cosas diferentes. Y obviamente dentro de esa política digna, soberana, no se puede, pues, entrometerse. Uno no puede entrometerse en los asuntos internos de otro país, y más aún condenar al gobierno de un país hermano, que no, o sea, dejémonos de engaño, cuyo mayor pecado es no someterse a Estados Unidos, no haber podido ser vencido, no haberse dejado vencer por los Estados Unidos. Ese es el mayor pecado del régimen venezolano, porque por ejemplo en Ecuador, ¿no? Si usted examina, o sea, han ocurrido peores cosas de las que dicen que ha ocurrido en Venezuela. Han roto 4 o 5 veces el orden constitucional, metieron preso al vicepresidente constitucional de la República, le robaron la vicepresidencia, a mí me tienen con 28 juicios criminales, pero evidentemente para que no pueda regresar al país porque le gano las elecciones. Lo que pasó en Brasil, la institución de Dilma, otro golpe de Estado parlamentario. Pero ahí no pasa nada, porque son regímenes obsecuentes con los Estados Unidos. Entonces, aquí lo clave no es democracia, no democracia, orden constitucional, rompimiento de orden constitucional, es si eres obsecuente o no, si eres servil o no. Y el problema es que el régimen bolivariano de Venezuela no es servil para los de siempre. Rafael, buenos días. Fabiana te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Fabiana. Quería consultarte por la situación actual de Assange, de Julian Assange, y sobre la denuncia que hiciste hace unos días de que la empresa española Undercover Global, que fue denunciada por Assange por espionaje, también había hecho escuchas sobre tu persona. Mira, primero yo quiero presentar mi excusa y en nombre del pueblo ecuatoriano, argentino y del mundo, ¿no? Lo que hizo Moreno con Assange no tiene precedentes. Rompe la Constitución ecuatoriana, no solo el derecho internacional, el derecho asilo. La Constitución ecuatoriana, que en su artículo 41 expresamente señala, ¿no?, que la persona que está asilada o refugiada
en nuestro país y obviamente una embajada, no puede ser devuelta. Y este señor, rompiendo la Constitución, la tradición de siglos de la sagrada institución del asilo, entrega a un refugiado. ¿Ustedes se imaginan quién más va a confiar en el futuro en el país para pedir asilo? Y en toda América Latina. No solo le ha hecho este traidor un daño a Ecuador, sino a toda América Latina. Así que no sé cómo presentar mis excusas, pero esto no durará. Pronto cambiará, nuestro pueblo es digno. Y... Rafael, ¿escucha? Rafael, bueno, tuvimos un corte en la comunicación con Rafael Correa, con quien estábamos hablando, presidente mandato cumplido de Ecuador. Algunas definiciones que destaco en relación sobre todo a esta situación de relación con Estados Unidos. Me parece que es central para el próximo gobierno argentino qué tipo de relación va a establecerse con Estados Unidos para saber, entre otras cosas, cómo será la relación con un organismo que parece que va a ser central en la vida futura de la Argentina, que es el Fondo Monetario. Está aquí el Rulo de la Torre. ¿Qué tal? Buen día, Rulo. Buen día, Rulo. ¿Cómo está? No sé si llegaste a escuchar algo de lo que conversábamos recién con Rafael Correa antes que se corte, pero él mencionaba el tema de que hay dos formas de posicionarse frente a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Siendo obsecuente o siendo autónomo, de manera respetuosa, pero planteando una autonomía. ¿Crees que la relación que hoy tiene Argentina con el Fondo Monetario le va a permitir niveles de autonomía? Y indudablemente es una decisión absolutamente trascendente la que se tome con respecto al Fondo Monetario Internacional. Está claro que siguiendo las reglas y el programa del Fondo Monetario Internacional, ninguno de los objetivos que puede tener un gobierno de la línea de Alberto Fernández puede cumplir con nada de eso. Digamos, lo te ata de pies y manos. Por eso me parece que una de las claves que tiene por delante el próximo gobierno es primero definir cuáles son sus objetivos y cuáles de estos objetivos son innegociables. Por ejemplo, tenemos sobre la mesa el dato de la pobreza y con una proyección que sabemos que a esta altura todavía debe ser peor que ese dato que es del primer semestre. Hay junto a esas otras urgencias sociales que me parece que primero está cumplir con eso, después subordinado al cumplimiento de eso y a las condiciones y los recursos que se necesita por eso, se discutirá el tema de la deuda. Por eso me pareció interesante en este plano lo que aparece en escena la semana pasada de un Fondo Monetario anunciando a través de David Lipton que está caído el acuerdo prácticamente, al decir restableceremos la relación, y aunque esto no por ahí lleva su tiempo, con Argentina, y por el otro lado Alberto Fernández diciendo yo ya empecé conversaciones con los sectores financieros para llegar a un acuerdo que fundamentalmente va a tener como una de sus patas un alargamiento de plazos, es decir, sacarse de encima la presión de los vencimientos para poder empezar a gobernar este país con otro sentido, no con otra mirada. Bien, Rulo, estamos tratando de retomar la comunicación con Rafael Correa, el presidente de mandato cumplido de Ecuador. Está en Bélgica, nos decía, ¿no? Una situación muy característica de este tiempo. Un ciudadano que no pudo volver a su país a partir de una serie de persecuciones judiciales. Él decía una cosa que es muy también llamativa, ¿no? Planteaba esta situación de irse de un gobierno con el 70% casi de imagen positiva, sí, como le pasó a Lula. Se fue con un altísimo nivel de imagen positiva, y después la aplicación de esta guerra jurídica que lo que deriva es en un asalto a la democracia, porque en definitiva con Lula preso o Rafael Correa perseguido judicialmente, la ciudadanía no tiene opción para elegir al margen de la intoxicación informativa, ¿no? Él vinculaba también esta combinación de poder judicial y medios de comunicación que ejecutan condenas anticipadas. Sí, justamente, vos sabés que lo escuchaba y pensaba en esto, Adrián, el tema de cuáles son los mecanismos hoy de defensa de la real democracia, digamos, de la democracia, de que quien gobernó en contra de los intereses dominantes no reciba este tipo de persecución judicial y demás. Me parece que esto es un debate pendiente, ¿no? Porque sí, lo que está sucediendo realmente, este secuestro de la democracia y de los representantes de los sectores de los dirigentes que han representado esas políticas transformadoras, me parece que es tremendo, ¿no? Me parece que esto es un campo en el que la batalla está abierta en América Latina fundamentalmente, y
y tenemos episodios muy diferentes, ¿no? Digamos, vamos a ver cómo evoluciona el caso de Argentina y cómo esto derrama sobre el resto, pero evidentemente lo que vos decís, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Brasil, con otras connotaciones, lo que está pasando en Venezuela, digamos, son procesos realmente que dejan muy en duda que el sistema político vigente, ¿no? En cuánto tiene democrático todo esto que estamos viviendo. Gracias, Rulo. 8:26 de la mañana. Momento de escuchar un poquito de música y vemos si retomamos o podemos retomar la comunicación, pero igual tenemos muchas otras cosas más. Tenemos a Fabi Solano y su columna, tenemos el pelado Fer Casas que está todavía con información pendiente del superclásico. ¿Cómo estás para el superclásico, Rulo? ¿Lo estás llevando bien? ¿Soy? Sí. No lo... ¿No? No, la verdad, con poca expectativa favorable, pensando en un equipo que por ahí lo mejor que puedo hacer es sacar un 0-0, la verdad que no me entusiasma en lo más mínimo, ¿no? ¿No te entusiasma un 0-0? No me entusiasma que Boca juegue eso. Para mí un buen resultado para Boca hoy sería ganar 3-0 o 3-1. A Boca le va... Sí, bueno, claro. Y es que Boca le va mejor en cancha de River que en cancha de Boca, digamos. ¿Sí? Me parece más probable ir a buscar un 0-0 en Boca que en River. En River quiere ganar, pero no sé si va a ser eso mi técnico hoy. Bien, gracias. Vuelvo a saludar a Rafael Correa por segunda vez en la mañana. Presidente Correa, Adrián Murano, nuevamente aquí desde Buenos Aires. ¿Nos escucha bien? Qué lástima, se cortó la comunicación, no sé Sí. hasta dónde me escucharon, No, la respuesta y a qué pregunta. No, lo escuchamos respecto a su pedido de disculpas sobre lo que hizo su sucesor Moreno en relación a Julian Assange y este cambio de estatus, ¿no? Y este cambio de política, que usted decía, bueno, es una vergüenza para América Latina, ¿no? Sí, pero también lo de Global, no sé Sí. hasta dónde me escucharon. No, de Global no llegamos a escuchar, justamente sobre Caramba, ese qué pena, aspecto ya, porque no llegamos ya. a escuchar. La pregunta fue sobre esta empresa española. Sí, tal cual. Yo les decía que esta empresa trabajó con el Estado ecuatoriano para dar seguridad en el extranjero, a mis hijas, por ejemplo, y que estudiaban en el extranjero. También cuando yo viajaba por fines privados, pues, como mi familia, mi esposa es de Bélgica, venían cada verano, yo venía unos 10, 12 días cuando podía, unos 8 días, 7 días, ahí me daban seguridad a mí. Lastimosamente ahora sabemos, pero sin lugar a dudas, a las cosas contundentes, que en el 2015 fueron cooptados por la CIA. El director de esta empresa, David Morales, sirvió, si cabe el término, como doble agente, a la vez que daba seguridad a Assange en la embajada, y contratamos esa empresa para la embajada, porque había riesgo de incursiones a la fuerza en la embajada, la policía británica. En lugar de darle seguridad a Assange, lo que hicieron fue espiar a Assange, colocaron micrófonos, colocaron cámaras, espiaron incluso las conversaciones privadas entre Assange y sus abogados, lo cual es prohibido por toda legislación nacional y por supuesto internacional. Es algo muy grave lo que han hecho y todo informaban a la CIA. Y también me espiaron a mí, de esto hay pruebas, no es que nos imaginamos. De hecho, esta empresa me dio un año de seguridad cuando salí de la presidencia, ¿no? Tenía al menos un año de seguridad del Estado, por derecho. Después la suspendieron, dicho sea de paso, mayo del 2018. Entonces, ese año contrataron esta empresa y me dio seguridad. A mí me estaba espiando a mí, tenemos las pruebas, tenemos los informes que han pasado, porque ha habido filtraciones. Y de hecho, yo tengo contacto con gente, usted se hace amigo de la seguridad, que me dio seguridad y que en otra vez empresas se retiraron por todos estos problemas que no sí. Aquí están los reportes, se ha espiado esto, las conversaciones con mis hijas, visitas que tuve, privadas, visitas, por ejemplo, con el mismo Baltasar Garzón, que es el abogado de Julian Assange. Sí. Entonces, lastimosamente, pues, esta empresa se vendió y ha pasado información a la CIA. Es evidente que el nivel de injerencismo en los últimos años, injerencismo de Estados Unidos, es polirrubro, digamos, ¿no? Ha habido injerencismo en distintos segmentos del dispositivo de poder. Ahora, hay un aspecto que de cara al futuro, por lo menos desde el punto de vista argentino, es particularmente preocupante, que tiene que ver con su relación con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que para Ecuador también. Un organismo internacional que parecía, y aquí apelo a su condición de economista, Rafael, un organismo que parecía que prácticamente ya estaba fuera del esquema
de funcionamiento de América Latina, ha reingresado, y en el caso de Argentina con muchísima potencia. Argentina tiene en el Fondo Monetario su principal acreedor. ¿Cómo imagina de cara al futuro la posibilidad de desarrollo, de reconstrucción de América Latina con este nivel de injerencismo del Fondo Monetario que ha reaparecido en los últimos años, ¿no? Primero una reflexión, lo Sí. que más molesta es la doble moral de Estados Unidos, porque mira por qué están persiguiendo a Assange. Assange lo van a extraditar a Estados Unidos, tal vez lo van a aceptar de por vida en una celda, aislado, Sí. porque reveló secretos de Estados Unidos. Pero ellos sí pueden espiar en la embajada de un país soberano. Ellos sí pueden filmar, registrar, espiar a un expresidente. Entonces realmente indigna esa doble moral. Ojalá llegue algún día en que la humanidad tenga una sola moral para que todos podamos tener una referencia clara. Sobre lo que tú me preguntas, mira, no es solo que volvió el Fondo Monetario, volvió el pasado. O sea, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener tal cortedad de visión, tanta limitación, tanta pequeñez como para atentar contra la integración? Y mira lo que están haciendo contra UNASUR. ¿Quién iba a pensar que iba a volver el entreguismo? Que iban a volver estos países que se iban a alinear en el Grupo de Lima, totalmente con las políticas de Trump para condenar y aplastar a un país hermano como Venezuela? ¿Y quién iba a pensar, además después de lo bien que nos había ido sin ellos, que volvería el Fondo Monetario? Pero pasó, y hay que luchar para recuperar, como les decía hace un momento, Sí. el curso de la historia, y no por los simplismos del antiimperialismo, esos discursos cansados en lugares comunes que a mí detesto incluso de la izquierda, sino que es un desastre, donde en el Fondo Monetario, entendamos que el Fondo Monetario no está para desarrollar nuestros países, está para defender los intereses de los países hegemónicos y el gran capital financiero. Y eso es lo que hacen, ¿no? El bicicleteo financiero, te presto plata por un lado y te pongo todas las condiciones para que por otro lado salga, pero para garantizar pago de deudas privadas y al final te quedas endeudado conmigo, ¿no? Lo que hicieron con Grecia, porque lo que han hecho a través de la historia. Entonces no es solo soberanía, no es solo por justicia, porque podríamos decir la política del fondo, el neoliberalismo es eficiente pero injusto. No, ni siquiera es eficiente. Si no, miren Argentina, miren el incremento de la pobreza, miren la recesión, miren la alta inflación. Son políticas que han probado siempre ser un desastre. ¿Por qué se las sigue imponiendo? No son por cuestiones económicas, no son por cuestiones de desarrollo, son por cuestiones de poder. ¿Quiénes son los más poderosos y a quién representa ese Fondo Monetario? Representa a los países hegemónicos y al capital financiero mundial. ¿Usted cree, Rafael, que con este freno aparentemente que se le empieza a poner en la Argentina, curiosamente Argentina inicia el proceso de restauración conservadora en la región con el triunfo de Mauricio Macri, quien aparentemente en diciembre dejaría de ser presidente y pasaría a ser presidente Alberto Fernández? ¿Confía en que, así como fue el inicio de la restauración conservadora, que no terminó de consolidarse, aunque como usted bien marcaba, ya hizo mucho daño, empieza el proceso de reconstrucción de la América Latina tal como se venía gestando en la previa a esta restauración, con usted, con Cristina Fernández, con Chávez, con Lula? Imagina, más allá de que las épocas cambian, digamos, imagina ese proceso, esa recomposición. Yo le imagino otro escenario. Jamás he dudado que regresará la revolución ciudadana en Ecuador, que regresará el progresismo en Brasil, en Argentina. Jamás lo he dudado. El problema es, como tú has bien dicho, el costo, el daño que esta gente produce. Inútil. Es en su desarrollo. ¿Cuánto nos cuesta dar cada paso, pero evidente? Oye, América Latina no ha tenido una época más próspera en toda su historia que del 2002 al 2014. O sea, es insensato cambiar lo que funcionó. Pero esta gente, por su fundamentalismo, por sus ambiciones, por sus intereses, lo trató de cambiar. Yo jamás he dudado que retomará su rumbo de soberanía, de dignidad, de progresismo América Latina. Lo que duele en el alma es el costo. Hemos perdido 2 siglos para el desarrollo, generaciones enteras, ¿no? Pues, sacrificados, que no alcanzaron un bienestar adecuado. Y esta gente sigue volviéndonos al pasado. Ahora, Rafael... No te imaginas, o sea, sí. No te imaginas, déjame darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sí. el lawfare. Sí. La energía que gastan, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano, los 2 primeros años solo se ha dedicado a perseguir, no han hecho nada, solo perseguir. La energía que gastan ellos en tratar de destruirnos, la energía que nosotros gastamos en defendernos. O sea, una cosa es vivir el lawfare, una cosa es contar el lawfare, otra cosa es vivirlo. Trabajan solo para pagar abogados. 60-70% de tu tiempo se van en, bueno, cada día amanezco para ver qué nueva acusación me han metido, cómo responder, las traducciones.
con todo el tiempo que he gastado en defenderme, hubiera escrito 5 libros, creo que hubiera sido una contribución mayor a la humanidad. Entonces gastamos energía en movilizarnos mutuamente, no en sacar adelante a nuestros pueblos. Entonces eso es lo que más indigna. Yo nunca he dudado que vamos a volver a la senda del desarrollo. El problema es cuánto daño hace esta gente, cuánto costo inútil genera, cuánto tiempo nos hace perder. Vale, y Rafael, ¿por qué se generó esta situación? Porque le pregunto si hay, en tal caso, alguna reflexión, alguna autocrítica por parte de los presidentes como usted, los gobiernos populares que habían iniciado y consolidado una senda y que de repente, más allá de todo lo que usted viene comentando, ¿no? Del injerencismo, del proceso que lleva varios años, ¿hay alguna reflexión en estos años que haya hecho respecto a qué errores para no cometerlos en el futuro, digamos, y volver a abrir un flanco? Por ejemplo, los casos de corrupción, porque más allá de que hay un lawfare y que hay una guerra jurídica, por supuesto en todo gobierno hay casos de corrupción. ¿Cree que ese fue un flanco que podría haberse evitado? Es una gran hipocresía, Adrián. Primero, o sea, a nosotros nos aplastan los derechos humanos, rompen el orden constitucional, los corruptos son ellos, con cuentas en el extranjero, con centenas de millones de dólares que ni siquiera entran a nuestros países, pero somos nosotros los que tenemos que hacernos la autocrítica. Claro. Ten cuidado, que muchas veces esta expresión es como que se induce a pensar que le estamos dando la razón. Ellos no tienen la razón la tenemos nosotros. En 10 años de gobierno, es que es imposible pues no tener actos de corrupción. Pero una cosa es un gobierno corrupto que tolere esa corrupción, otra cosa es un gobierno con actos de corrupción, que cuando los detecta, los sanciona con todo el poder a su alcance dentro del marco legal. Hasta el Papa Francisco, un coterráneo tuyo, ha dicho que el Vaticano encontró corrupción. Claro. Pero eso lo utiliza esta gente, los grupos de poder, con su prensa para generalizar, para confundir y luego hacer de creer que todo es corrupción. Por ejemplo, en Ecuador, los reajustes a los montos de contratos, o sea, como ningún estudio es perfecto, tú no puedes hacer análisis de suelo cada 20 centímetros, sino cada 20 metros. Sí. Algo puede salir mal y el movimiento de tierra, por ejemplo, costó más. Si ya el contrato no vale 100 millones, sino 120 millones, le han hecho creer a la gente que eso es sobreprecio y que eso es corrupción, ¿no? Y como casi toda obra tiene reajuste de precio y de monto de contrato, todo es corrupción. Entonces confunden a la gente. No puede haber democracia sin adecuada información. El verdadero problema son los medios de comunicación, una prensa burguesa corrupta, entregada al poder, ¿no? Que te manipula, no te informa. Que sin información no hay democracia. Porque la democracia se puede definir como la opinión pública dentro de reglas preestablecidas, es decir, dentro del Estado de Derecho. Pero ¿qué clase de opinión pública va a tener cuando no tienes información sino manipulación? Pero además te decía que es una gran hipocresía, porque tú puedes combatir el sobreprecio observable, comparas precios. Claro. La corrupción institucionalizada como la que nosotros encontramos en nuestro país, ¿no? Donde en todos lados pedían coima, la Telefónica, el negocio más rentable del mundo, perdía dinero. Eso lo puedes corregir. ¿Cómo corriges una coima? No sé cómo le digan en Argentina. Sí, así, tal cual. Coima. De un soborno entregado en una cuenta secreta en un paraíso fiscal como Andorra. ¿Cómo corriges eso? Claro. ¿Cómo puedes adivinar eso? La única forma de corregirlo es prohibiendo los paraísos fiscales. Pero ni de eso no se habla. Porque es perjudicar al gran capital y a los verdaderos corruptos. Que no nos engañemos, no caigamos esa trampa latinoamericana. Bueno, está el caso... En Ecuador, por consulta popular, el pueblo ordenó, consulta que hizo en el 2017, prohibir los paraísos fiscales, cualquier operación con paraísos fiscales de funcionarios públicos y dignatarios electos. Ya no están haciendo cumplir esa ley. Queremos realmente luchar contra la corrupción. Luchemos contra los paraísos fiscales, pero eso no se habla. Eso, Raúl de la Torre lo saluda, Rafael. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Lo que acaba de mencionar fue un referéndum que se hizo en paralelo a las elecciones. Que lo ganamos. Que es claro, que se ganó la posición de rechazo a que funcionarios tuvieran cuentas en paraísos. Moreno tiene una cuenta secreta en Panamá que no se le abre donde está toda su corrupción porque está siendo protegido por los medios de comunicación y Estados Unidos. El vicepresidente tiene empresas en paraísos fiscales, el tercer vicepresidente que tiene, institucionalmente designado. En Argentina, Rafael, estamos igual. En Argentina estamos igual. El presidente Mauricio Macri, según se reveló en los Panama Papers, también, ¿no? ¿Puedo decir que algún funcionario tiene en Argentina? Ahí están los corruptos, no el pillastre, $10.000 que está muy mal. Ahora, tenemos miles de millones en estos paraísos fiscales, fruto de la corrupción, fruto de que para evadir impuestos, y no se habla de eso. Entonces, por eso te digo, es una gran hipocresía. Ahora, Rafael, puedes poner toda la institucionalidad que quieras para controlar la corrupción. Pero los dos grandes casos de corrupción que hemos tenido, y el último año en mi gobierno, Odebrecht, que sucedió en 12 países, y una repotenciación de una refinería que teníamos, se pudieron dar
por los paraísos fiscales. Claro. Pero nadie hace nada contra eso. Rafael, última pregunta y le agradecemos este tiempo a Raúl de la Torre. Hablando de Odebrecht, hay una situación que se ha dado ayer en como Perú, donde el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y a la vez el Congreso lo sanciona al presidente y lo suspende por un año y nombra a la vicepresidenta como presidenta interina. ¿Qué se puede leer lo que está pasando en Perú, Rafael? Un poco para ayudar a entender estas cuestiones que, mediadas por los grandes medios, valga la redundancia, a veces uno lo hace desconfiar que no se le esté contando toda la verdad. ¿Tiene información? ¿Sabe por dónde está pasando esta crisis institucional que hoy vive Perú? Yo tengo mayor información, pero conozco la realidad del Perú, para que quiero tanto, ¿no? Y lastimosamente en Perú no manda el pueblo peruano, sino manda el mercado. Y eso es lo que está pasando con toda nuestra democracia. Miren lo de Argentina, ¿no? Entonces la campaña es que si no gana el que tiene que ganar, de acuerdo a ellos, los mercados van a dejar de confiar en Argentina. Entonces tenemos una democracia o tenemos una econocracia. Y ni siquiera sería econocracia, sería capitalcracia. El mandato del capital sobre los seres humanos, ¿no? Decidamos si queremos ser una sociedad democrática o un gran mercado, nada más. Además, ni siquiera siendo gran mercado nos dicen las cosas correctas que hay que hacer. Pero en todo caso, en el caso de Perú, ¿no? Siempre ha sido, o sea, hace rato tiene un modelo neoliberal, tiene cifras macroeconómicas extraordinarias, pero anda Perú, con todo respeto, y tú no palpas por ese bienestar en la gente. No. Porque eso queda en pocos manos, es fruto de la extracción de recursos naturales. No hay Estado, no hay acción colectiva. Entonces, tú no ves servicios para la gente, tú no ves en el día de ese bienestar, en una sociedad segura, organizada adecuadamente. Y en ninguno de estos países, ¿no? Pero en Perú es bastante palpable. En Ecuador fueron claros los cambios, pero nos faltaba mucho por hacer. En Argentina también los cambios fueron muy claros durante el kirchnerismo. Entonces, y a nivel político, existe un canibalismo terrible. O sea, realmente es terrible, la prensa peruana también es terrible. Entonces, mira, todo presidente que ha salido después ha sido perseguido, ¿no? Eso era antes de nuestro gobierno también en Ecuador. Rafael, antes de mi gobierno, yo estuve 10 años, sí. Mira, déjame acá la idea. Sí. En los 10 años anteriores hubo 7 presidentes. Todos fueron perseguidos por la justicia, menos el que me presidió a mí, porque nosotros acabamos con esas prácticas. Bueno, en Perú, Fujimori, Toledo, Alan García, Kuczynski, todos fueron perseguidos por la justicia. Bueno, Ollantumala estuvo hasta preso. Kuczynski, no sé si esté pronunciando bien el apellido, creo que no fue a la justicia finalmente, pero obligaron a renunciar. Y siempre ha habido esa disputa canibalesca, como decía, por el poder, ¿no? Vizcarra, yo creo que pasará a la historia como un tipo bastante honrado. Dice, ya no representamos al pueblo, esto tiene que cambiar. Y pidió adelantar elecciones, pero para eso se requiere una reforma constitucional. El Congreso dice sí, pero en el fondo es no, y bloquean todo. Lo han hecho y lo votan al presidente. Y tienen una nueva crisis política, las tantas que han tenido. Yo creo que en lo económico no cambiará mucho, porque un país que hace rato lo dirige no el pueblo peruano, con todo respeto, sino el mercado. Un congreso dominado por el fujimorismo, agrego yo para... En Ecuador no tenemos que caer en esas crisis, porque como eso sucedía siempre, como te decía, antes de que yo sea presidente, en el 2007, en 10 años tuvimos 7 presidentes, ningún gobierno del 96 había acabado su periodo, y eran rupturas constitucionales. Para evitar esa ruptura constitucional existe lo que se llama la muerte cruzada, que en caso de gran inestabilidad, la Asamblea Nacional, el Congreso nuestro, por 2/3, puede destituir al presidente, pero también se disuelve la Asamblea y se tienen que llamar a elecciones generales anticipadas. Santo remedio, se le acabó el espíritu patriótico a los asambleístas, porque antes votaban a todos los presidentes, ¿no? Y viceversa. Si el presidente ve que hay muchos caos político, económico y social, puede renunciar, disolver la asamblea y anticipar elecciones. De esa forma, en el marco constitucional, se resuelven estas graves tensiones que lamentablemente todavía existen en nuestro país. O sea, lo que está haciendo Vizcarra en Perú lo puede hacer Moreno sin romper la Constitución, sin ningún problema legal, pero no lo va a hacer porque lo sostienen los medios de comunicación para que siga como títere, persiguiéndonos a nosotros e implementando el neoliberalismo. Rafael, ¿vas a ser candidato? ¿Estás pensando en postularte? Y si fuera así, ¿cómo te ves en este nuevo entramado político latinoamericano con la vuelta de Cristina y el proyecto regional? Mira, mi plan de vida era otro.
el plan de vida era retirarme en forma indefinida, no significa para siempre, significa sin un fin, sin una fecha establecida, pero dedicarle tiempo a mi familia, ¿no? Que sacrifiqué mucho, y yo dedicarme también a la academia, que siempre había estado antes de ser presidente, y es lo que me apasiona también, como el servicio, no en la política. Esa politiquería de cuánto ganas tú, cuánto gano yo, toma, gasta, las peleas de candidato, eso detesto, pero el servir, y el poder se puede servir, pues eso sí me apasiona. Pero también me apasiona la academia, ¿no? Quería trabajar, enseñar, escribir, y estoy escribiendo algo, pero prácticamente en los tiempos libres. Entonces, ese era mi plan de vida, pero con tremenda persecución, con tremenda destrucción del Ecuador, obviamente he tenido que ser presente. Estos señores con un referéndum inconstitucional el año anterior, donde hicieron una ley retroactiva 10 años antes, el 2008. O sea, lo aprobaron en el 2018, pero con validez el 2008. Me prohibieron candidato a presidente. O sea, fue una consulta popular donde solo faltaba mi foto y número de cédula, ¿no? Porque eso era dedicatoria a mí para inhabilitarme como presidente por el terror que me tiene. Pero de vicepresidente para abajo, yo sí puedo participar. Pero lo van a tratar de impedir por todos los medios. En todo caso, si puedo participar, analizaríamos seriamente esa posibilidad, porque hay que recuperar el país, hay que recuperar la patria. Pero y habría que llamar a una asamblea constituyente, porque se han tomado todas las instituciones del Estado. Entonces, para hacer eso, yo volvería como candidato. Pero hay que insisto, estoy seguro que no voy a participar, pese a que no hay ningún motivo para inhabilitarme de vicepresidente para abajo, incluso al movimiento político donde estamos participando, porque nos robaron nuestro partido político, también lo quieren inhabilitar. Entonces hay que ver cómo se presentan las cosas y si puedo participar o no. Y obviamente, las encuestas son fabulosas a favor nuestro. Si vencemos, claro, pues Ecuador entraría nuevamente en esa línea de progresismo, de idea de soberanía que tuvimos en la primera parte del siglo XX. Rafael, sería para nosotros realmente una buena foto que ambicionamos, porque realmente sería para América Latina un lujo por su calidad de estadista, básicamente. Esto va, por supuesto, por mi cuenta. Le agradecemos mucho esta comunicación en la mañana de Somos Radio y de Cítrica Radio. Rafael Correa, gracias por este contacto. Gracias a usted, un fuerte abrazo y fuerza Argentina. Gracias. Vamos adelante. Un gran abrazo a todos. Gracias. Era el presidente mandato cumplido de Ecuador, Rafael Correa. Somos Radio AM530. AM530.